Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Iranzo Ruiz y trabajo como ingeniero preventa para SolarEdge Iberia. SolarEdge, para los que no nos conocéis, somos una empresa multinacional, fabricante de inversores solares con optimizadores de potencia y, bueno, fuimos inventores de esta tecnología de los optimizadores en el año 2006 y durante todos estos años hemos ido desarrollando y mejorándola, y a lo que respecta a la seguridad, pues digamos que tienen tecnología y medidas de seguridad avanzadas para la prevención de incendios. Un poco para empezar, ¿cuáles serían las tendencias del mercado energético global? Pues todos sabemos que vamos hacia una electrificación, tanto de nuestros hogares, nuestras empresas, comercios, y a una descarbonización, y esto nos está permitiendo, mediante la fotovoltaica, ir hacia una descentralización del sistema energético. Y creo que todos podemos estar de acuerdo que no hay nada más eficiente que generar la energía eléctrica en el lugar donde se está consumiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, todo esto un poco viene también pues por fenómenos o eventos que han ocurrido recientemente, como la guerra de Ucrania, subieron los precios, y todo esto nos ha llevado hacia, digamos, acelerar toda esta electrificación. A lo que respecta a la energía fotovoltaica en España, aquí podemos ver una gráfica que es un mercado en fuerte crecimiento. Hemos batido récord en los últimos 3 años. En la gráfica podéis ver los megavatios instalados en España desde el año 2010 hasta el año 2023. Y si la analizáis, pues podemos ver que en el año 2010 teníamos 3.829 megavatios, y hasta el año 2018 vemos que más o menos se mantiene plano, ¿no? La energía fotovoltaica no se instalaba porque el marco regulatorio pues no era favorable. Y bueno, a raíz de 2019 pues hemos tenido una tormenta perfecta, porque se habilitó el poder hacer instalaciones de autoconsumo, se le sumó la guerra de Ucrania, y hemos tenido la tormenta perfecta y se han multiplicado, como podemos ver, las instalaciones fotovoltaicas. En este caso me estoy refiriendo al autoconsumo, ¿de acuerdo? Claro, esto es un problema porque, claro, es un sector que ha crecido en 4 años prácticamente, pues se ha triplicado. Y si esta curva la hubiéramos comenzado desde el año 2010 paulatinamente, pues las instalaciones se hubieran instalado más poco a poco, o sea, de manera más escalonada, y pues todos sabríamos más, tendríamos más conocimiento sobre las instalaciones fotovoltaicas, tanto los profesionales del sector, aseguradoras, cuerpos de bomberos y demás. Y bueno, y aquí os quiero hablar sobre la tecnología MLPE. La tecnología MLPE viene de las siglas en inglés Module Level Power Electronics, que significa electrónica de potencia a nivel de módulo. En este caso voy a hablar de los optimizadores de potencia. Son unos dispositivos electrónicos de potencia, exactamente son unos convertidores de corriente continua a corriente continua, y se ubican detrás de los módulos fotovoltaicos. Los optimizadores de potencia tienen muchas ventajas. Por ejemplo, una de ellas es que nos permite conseguir una mayor producción fotovoltaica, dado que los paneles fotovoltaicos pues tienen pérdidas por desajuste o pueden afectar sombras, y bueno, digamos que cuando hay un módulo afectado por una sombra, pues ese módulo reduce la potencia de salida, y esa corriente que pasa por ese módulo afecta al resto de módulos que están conectados en serie. Entonces, con los optimizadores ese problema lo solucionaríamos. Por otro lado, nos permiten monitorizar a nivel de panel qué está ocurriendo, tanto la generación fotovoltaica, la potencia que está produciendo el panel, pero también podemos monitorizar eventos de seguridad, como pueden ser temperaturas anómalas,
en el módulo, hasta incluso se pueden detectar fallos de diodo y puntos calientes. Y bueno, y todo esto es gracias a los sistemas de seguridad avanzados, que ahora más adelante los voy a desarrollar, que es la tecnología SafeDC, que consiste en reducir el voltaje de los optimizadores a 1 voltio, el SenseConnect, que se basa en controlar la temperatura de los conectores MC4, y por último el AFCI, que es el interruptor de circuito por fallo de arco. Consiste en detectar arcos eléctricos para evitar, o en este modo detectarlos antes de que se haya producido un incendio y antes de que se produzca el incendio, pues parar la instalación. Para comenzar, pues, voy a explicar de manera rápida la descripción de un sistema fotovoltaico convencional. Pues los paneles solares convierten la energía del sol en electricidad, y después tenemos un inversor fotovoltaico que se encarga de convertir esa corriente continua en corriente alterna para poder evacuar esa energía y poder utilizarla en la red eléctrica de nuestros hogares o nuestras industrias. Los paneles solares se conectan en series, y el voltaje total que le llega al inversor, a la entrada del inversor, es la suma de los voltajes de cada uno de los paneles. Y ahora vamos a desarrollar los peligros que puede haber en los sistemas fotovoltaicos convencionales. Seguro que muchos lo habéis escuchado, la típica frase de que no es posible apagar el sol, y es cierto porque en los inversores fotovoltaicos convencionales pues generan corriente continua siempre que haya sol, siempre que haya irradiancia, los módulos fotovoltaicos van a generar voltaje. Los módulos fotovoltaicos se conectan en series, y el final de estas series, sobre todo a nivel industrial, pues se pueden llegar a alcanzar los 1000 voltios de corriente continua. Esto supone un peligro potencial tanto para los instaladores cuando realizan la instalación, o para el personal de mantenimiento, y hasta incluso para las brigadas de emergencia y los bomberos. Los inversores fotovoltaicos convencionales, aunque apaguemos el inversor, eso hay que tenerlo claro, aunque tú desenergices el inversor, la parte de corriente alterna, pues en los cables positivo o negativo de corriente continua, ahí tienes alto voltaje, ¿de acuerdo? Y este alto voltaje, uno de los mayores problemas que puede generar son los arcos eléctricos. ¿Qué es un arco eléctrico? Pues un arco eléctrico es una descarga continua de energía que es el resultado de un paso de corriente por un medio no conductivo. Normalmente es el aire. Cuando los cables o conectores de un sistema fotovoltaico no están bien conectados o están dañados, por la corriente eléctrica puede saltar el arco eléctrico y los arcos eléctricos producen calor, y hasta incluso este arco eléctrico, si está derivando ese arco eléctrico frente a una estructura metálica, pues puede elevar el potencial de esta estructura metálica, y lo que puede llevarnos es a un riesgo de electrocución por contactos indirectos. Y bueno, aquí podemos ver un conector MC4 tras un fallo de arco eléctrico. Y continuando un poco lo que ha hablado Alberto esta mañana, pues, por ejemplo, nuestros optimizadores incluyen conectores MC4 de la marca Staubli. Staubli es la marca más reconocida a nivel mundial. Creo que fueron de los primeros en desarrollar este tipo de conectores, y básicamente pues todos los fabricantes utilizamos conectores MC4 de la marca Staubli. Pero claro, están saliendo en el mercado conectores imitación que hablan que son compatibles con MC4, pero claro, es muy importante saber o destacar que estos conectores MC4 Staubli están diseñados, digamos que hay un macho y una hembra, se conectan entre sí y están desarrollados por el mismo fabricante. Si nosotros conectamos un conector imitación que a lo mejor no ajusta perfectamente con las milésimas de este conector, pues eso puede generar un arco eléctrico, hasta incluso puede entrar agua dentro del conector, porque los conectores MC4, para los que supongo que si algunos los conocéis, pues llevan una junta tórica, que esta junta tórica, cuando tú lo cierras, sella,
y evita que entre suciedad y que entre la humedad. Y bueno, los paneles solares, como hemos hablado, nos producen alta tensión y existe un riesgo eléctrico de electrocución para los bomberos, brigadas de emergencia, instaladores o hasta usuarios finales. Se pueden instalar fusibles de corriente continua, seccionadores, pero claro, una vez que se secciona el string, ¿vale?, la serie de los módulos, pues aguas abajo, evidentemente ya no queda tensión, pero hay que recordar que aguas arriba de los fusibles seguimos teniendo el alto voltaje. ¿Qué tipos de soluciones hay para sistemas convencionales? Pues una solución puede ser cubrir los módulos fotovoltaicos para bloquear la irradiación del sol y eliminar la generación de alta tensión. Digamos que, ¿qué manera hay de cubrir los módulos fotovoltaicos? Pues conocemos dos maneras. Una es rociando espuma por spray, pero claro, no puede ser eficaz del todo porque se puede evaporar, se resbala cuando los módulos están inclinados, hasta incluso en instalaciones grandes. Pues imagínate empezar a rociar espuma en instalaciones grandes, centros logísticos. Y la otra solución también que puede ser sería cubrir los módulos con un material opaco, pero claro, es una solución muy poco práctica porque, sobre todo en instalaciones fotovoltaicas grandes. Y creo, después nos lo confirmarán, pero los cuerpos de bomberos, pues creo que en el camión no disponen de ellos. Digamos que este material opaco debería de tenerlo la propia industria preparado allí para, en el caso de que hubiese un incendio, poder cubrir los módulos. Aquí os quiero enseñar un caso real. Esto fue un pequeñito incendio que hubo en un centro comercial, en un supermercado en el País Vasco en 2023. Había una instalación con un inversor string convencional y bueno, no fue más allá porque coincidió que era fin de semana, se podía acceder bien, encima estaba lloviendo y bueno, los bomberos pudieron controlar la situación, pero si hubiéramos tenido un sistema con electrónica de potencia a nivel de módulo u optimizadores, pues este incendio se podría haber prevenido. Y aquí os voy a hablar sobre la solución de Module Level Power Electronics con optimizadores de potencia. ¿Qué ventajas tienen los optimizadores de potencia? Pues aquí podemos ver en la imagen de la izquierda un sistema convencional. El inversor está apagado, pero hasta la entrada del inversor nos llega alta tensión de corriente continua. En cambio, en un sistema con optimizadores, una vez el inversor está desconectado, pues la corriente continua tenemos un bajo voltaje. ¿Y por qué tenemos un bajo voltaje? Pues tenemos un bajo voltaje por la tecnología SafeDC. Esta tecnología lo que permite es reducir el voltaje de salida de los optimizadores de potencia a 1 voltio siempre que el inversor esté apagado. Los optimizadores dejarían de producir voltaje y bajarían su tensión a 1 voltio. Esto puede ser porque o bien el usuario final ha desconectado, ha parado el inversor, o bien porque se ha desconectado la energía eléctrica de corriente alterna, o simplemente porque el inversor imagínate que se ha averiado. El inversor va enviando un watchdog cada segundo a los optimizadores y cuando los optimizadores dejan de ver el inversor, ellos automáticamente reducen su voltaje de salida a 1 voltio. Y este mensaje que envía el inversor a los optimizadores, la comunicación entre ellos, se realiza por el mismo cable de corriente continua. No se necesitan cables adicionales de comunicación ni nada. Y bueno, también cuando se reduce el voltaje a 1 voltio, hemos visto cuando se apaga el inversor, cuando se desconecta la corriente alterna o cuando los sensores térmicos de los optimizadores detectan más de 85 grados, que podría indicar que se está produciendo un arco eléctrico. ¿De acuerdo? La tecnología SenseConnect es una tecnología que incluye los optimizadores de potencia que consiste en detectar una temperatura anómala en los conectores MC4. Como bien sabemos, pues
digamos, donde está el riesgo de producirse arcos eléctricos, o donde mayor riesgo hay, es en las conexiones eléctricas. Puede darse el caso de que sea un pinzamiento por un cable que se realizó malamente en el montaje, pero normalmente digamos que el problema lo tenemos en las conexiones eléctricas. Pues en este caso el SenseConnect, si comienza a haber un arco eléctrico en uno de los conectores MC4, comienza a calentarse y cuando el optimizador detecta que la temperatura ha subido por encima de 85 voltios, automáticamente el optimizador baja su voltaje a 1 voltio, asegurando así la máxima protección de bienes y personas. Y por último, la tecnología AFCI, que es una tecnología de detección de arcos eléctricos. Mucha gente no la conoce, pero esta tecnología está presente hasta incluso en la industria. Aquí en España no está muy extendida, pero en otros países, por ejemplo, interruptores automáticos, diferenciales, ya incluyen tecnología AFCI. Esta tecnología lo que hace es detectar arcos eléctricos mediante un cambio del espectro de la onda sinusoidal. ¿Vale? En este caso, como es corriente continua, pues vigila la corriente continua. Cuando hay un cambio de espectro, pues estaría detectando un arco eléctrico y automáticamente los optimizadores reducirían el voltaje a 1 voltio. Y también os quiero hablar de soluciones que hay soluciones también, por ejemplo esta que se llama Firefighter Gateway, es un gateway, se llama así, actuación de bomberos, que permitiría desconectar todos los inversores de la planta y que todos los inversores reduzcan el voltaje a 1 voltio mediante pulsando setas de emergencia. O bien este gateway se puede conectar a las centralitas contra incendio de la industria o del comercio o del edificio público, y cuando la centralita dispara, manda la orden de disparo al gateway y este dispositivo ordena la reducción de voltaje a todos los inversores. Y ya para terminar, destacar un poco que pues aquí en España, digamos que todavía tenemos mucho que avanzar, porque, por ejemplo, en Estados Unidos la normativa NEC 2014 y 2017 obliga a todas las instalaciones fotovoltaicas a tener dispositivos de reducción de voltaje de los strings de los strings de fotovoltaica a niveles seguros de voltaje en un tiempo máximo de 30 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis un poco que en España ahora mismo o en Europa no tenemos estas normativas, pero en Estados Unidos esto ya está muy presente y un poco el camino a seguir y hacia dónde vamos, pues sería ese. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Y no sé si lo he dicho al principio, pero gracias a CEPREVEN, a Tecnifuego y al Colegio de Ingenieros Técnicos por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Así que muchas gracias.